El reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Dios en simplicidad, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Vamos entonces a leer Isaías 53, el primer verso, en este mensaje, Dios en simplicidad. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es todo el versículo. Ahora busquemos Mateo 11, versos 25 y 26. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Dios bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Nuestro Padre, te damos gracias por este nuevo día y esta mañana en la cual nos concedes reunirnos aquí como tu pueblo alrededor de tu palabra, y sabiendo, Señor, como nos los has revelado, que esta palabra es el aliento de tu boca, eres tú mismo, Señor, hablándonos. Por cuanto esto es así, te rogamos que nos ayudes a estar en toda reverencia y nos ayudes para que nuestra posición delante de ti en esta hora sea tal, Señor, que podamos oírte cuando nos hablas, que podamos entender cuando nos expliques y que podamos apropiarnos esta palabra, Señor, que tú nos das para vida. Mira a cada uno de los que estamos en el auditorio, como los que están oyendo este mensaje por la cinta. Sea esta la hora precisa, el momento cuando nuestras almas, anhelando más de esta verdad, de este maná, de este manjar, en verdad abramos nuestro corazón para recibirlo. Sé con nosotros ahora y ayúdanos, Señor. Concede que por tu gracia hablemos la verdad. Y ayúdanos ahora para interpretar esta palabra de este idioma al nuestro de la manera más fiel, guardándonos tú de errar, ayudándonos a seguir el consejo de tu siervo, quien dijo que digamos lo que la cinta dice. Ayúdanos en esta hora. Venga ahora sobre nosotros una luz nueva y especial, sabiduría del cielo sobre nuestras almas. Concédenos recibir tu palabra ahora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En este día, domingo, cuando el profeta comenzó la apertura de los sellos, era un domingo, verbo y gracia, como esta mañana, y su primer mensaje fue este mensaje, Dios en simplicidad. Ahora, cuando él predicó este mensaje, decía, fue el día cuando él rededicó el templo a como él lo había hecho 30 y pico de años antes. Entonces fueron muy bonitos los hermanos que han ido allá en estos 2 o 3 viajes que han ido, pues saben que es ahora muy bonito, bien organizadito y todo, y es muy diferente de cómo era antes, y es mucho más grande también. Entonces, él habló de cómo debiera el pueblo del Señor procurar seguir las mismas normas que él en el principio estableció en cuanto a la reverencia y la razón del culto o la razón de las paredes para el culto. Entonces, él dijo, nunca debemos comprar o vender dentro de este edificio. Está muy claro, ¿eh? Nunca haga negocios de ninguna especie dentro de este edificio. Nunca permita que ministros y esa gente que vengan aquí a vender cosas dentro del edificio. No importa lo que haga, hay otros lugares para hacer eso. Así que dentro de la casa del Señor, que nadie compra ni vende. Es un lugar de adoración santo, consagrado para ese propósito. Amén. Así que siendo que Dios nos ha dado un lugar como este, dediquémoslo al Señor.
es un lugar de adoración y culto. No debemos ni siquiera murmurar una palabra aquí adentro, fuera de la adoración a Dios. Amén. Tiene que ser algo verdaderamente extraordinario para que murmuremos el uno al otro, hablemos. Pues murmurar, no me refiero al acto de murmurar para mal, se refiere a decir una cosita, a palabrar, o a decir una cosita entre uno y otro. No, debemos estar como aislados mirando al Señor. Amén. No debemos correr a través de este edificio, ni siquiera permitir que nuestros niños corran por el edificio. Amén. Bueno, así que debemos recordar que al dedicarnos a nosotros mismos, recordemos que al entrar a este santuario, debemos guardarnos el uno al otro en silencio y adorar a Dios. Ustedes quieren visitar, si quieren conversar, hay en un lugar fuera, pero nunca lo deben hacer aquí. Amén. Yo he ido a iglesias, dice él, donde me he sentido bien mal, porque no venimos al santuario del Señor para encontrarnos el uno con el otro, venimos aquí para adorar a Dios y luego después vamos a nuestras casas. Este santuario es dedicado para la adoración. Así que quédese afuera todo el tiempo que quiera antes de entrar y luego vayas a la casa del hermano y hable y visite. Pero cuando usted entra a esa puerta, dice él, guarde silencio. Usted viene aquí es a hablar con él y dejar que él le hable a usted. Dice, el mal de muchas gentes es que venimos y hablamos tanto y no le escuchamos suficientemente a él. Así que al venir aquí, espere en él. Amén. En el viejo tabernáculo, decía él, no permitíamos ninguna de esas cosas. Los sugieres o hermanos que ayudaban en las puertas estaban ahí para ver que nadie hablara en el culto. Cuando ya usted terminó de hablar allá afuera, entre entonces. Amén. Entonces, cuando usted así lo hacía, llegaba, si quería, venía al altar a orar en silencio. Cuando termine, regrese a su asiento, abra su Biblia y la lea. ¿Qué hace su vecino? Ese no es asunto suyo, ese es asunto de él, que él haga lo que quiere. Usted no tiene nada que decirle a él ni hablarle. Amén. Si usted quería hablarle, entonces espere para que lo haga cuando esté afuera. Allí, siéntese, si usted quiso venir al altar, vino, si no se quedó ahí orando. Si vino al altar y regresó y quiere tiempo de hacer, es de abrir la Biblia y de leer la palabra. Amén. Luego cuando la música esté andando para inspirar la oración, pues usted se queda quietecito, esperando la unción del Espíritu. Amén. Y cuando usted espera la unción del Espíritu y el pastor espera la unción del Espíritu, entonces no hay confusión. El Espíritu no se entristece, no se contrista. Dice, no queremos contristar el Espíritu, queremos venir aquí para rendirle culto al Señor. Amén. Tenemos casas muy bonitas o casas muy acomodadas o lo que sea, a donde si queremos conversar llevamos a los amigos y hermanos de allá. Amén. Ahora, sabemos que hay nenés, bebés en la congregación y por supuesto ellos se inquietan. Tenemos un lugar, dice él, y nosotros decimos lo mismo, amén, un lugar a donde las madres con sus niños pueden estar y ahí pueden ver a través de allí, pueden oír y es como si estuvieran aquí en el salón. Pero ahí si su niño llora, pues no molesta a los hermanos en el auditorio que vienen a oír el culto. Amén. Así que hay un lugar apropiado allá, dijo él, y aquí también decimos nosotros la misma cosa. Ahora, en cuanto a los jóvenes, no deseo, dice él, ver a los jóvenes, jovencitas, pasándose papelitos el uno al otro en el culto. No, señor, ya usted tiene suficiente edad para entender que eso no se debe hacer. Amén. Y cuando un hombre de la iglesia, en quien la iglesia tiene confianza, si es un mujer o un diácono, lo que sea, y es un hombre que tiene confianza, es decir, en la cual la iglesia tiene confianza y ve alguna de esas cosas que no convienen, debe tener autoridad como hombre para ver que esa cosa se pare. Amén. Sí, señor. Y debe haber suficiente respeto para eso.
Y si no quieren tener respeto, dice, en la casa del Señor, pues es mejor que le den su asiento a otra persona y que se vayan. Porque hay otros que quieren venir a oír. Amén. Ahora, ¿y qué otra cosa se pudiera decir? Este es un lugar para la gente que quiere venir a oír la palabra del Señor, que tiene hambre y sed. No la puede oír en otras partes porque en ninguna parte están enseñando la palabra. Viene usted al lugar donde la palabra está siendo enseñada y se va a encontrar con una persona allí que lo que esté molestándole. Esa persona no viene a oír la palabra y este lugar es para venir a oír la palabra. Usted va a un lugar público y ahí usted comienza a molestar, alguien lo va a sacar para afuera. Allá están pagando para eso, aquí no estamos pagando, pero aquí hay un valor supremo a eso. Y si una persona van a venir a estar conversando en el culto, sean jóvenes, lo que sea, y molesta a los demás, eso no es correcto. Amén. Así que eso, dice él, eso no es correcto. Y eso más bien es hacer que una persona se aparte de la adoración que viene a ofrecerle a Dios. Y no queremos que eso sea hecho, dice él, porque eso es malo. Y queremos hacerlo como una regla en nuestra congregación, que este lugar, este tabernáculo, sea dedicado para el reino de Dios y para la predicación de su palabra, para orar, para rendirle culto a Dios. Y esa es la razón por la cual venimos aquí. Amén. Yo he estado en iglesia, dice, donde he visto que permiten a los muchachos estar corriendo por todo el santuario y hasta viendo a los jóvenes, a los hombres o personas adultos gritándole uno al otro a través del salón. Dice, esa es una buena manera de arruinar el próximo culto que viene. ¿Qué les parece? Esa es una buena manera de arruinar el próximo culto que viene. ¿Ve usted? Cuando el culto haya terminado, deje el auditorio. Ya usted terminó de rendirle culto a Dios, salga sin hablarle a nadie para afuera, allá afuera haga lo que quiere. Si usted quiere ver hablar con alguien, bueno, lo hace allá afuera, pero no lo haga dentro del auditorio. Vamos a dedicar esto al Señor. Este no es un lugar para encontrarnos nosotros, y usted sabe que la Biblia dice que la ley sale del santuario. Y por supuesto, yo creo que eso sería, en esa manera así, agradable al Señor. Amén. Así que la palabra del Dios viviente sale del santuario. Él hizo mención como cuando él inauguró, dedicó el primer auditorio, cuántas cosas dijeron de cómo se iba a acabar y cómo no iba a servir. Pero dice, Dios les ha probado que sí sirvió con la manera como lo hicimos. Y ahora las verdades predicadas en el santuario, dijo él aquí, le han dado la vuelta al mundo y constantemente están dándole la vuelta y llegando a toda nación bajo el cielo. Amén. Así que yo quiero que usted recuerde mis palabras, dice él. Están siendo grabadas en cinta. Amén. Así que cada diácono, cada hombre esté en su lugar de deber. Y recuerde usted como hombre, dice, que usted está bajo una comisión de Dios para guardar ese lugar sagrado. El pastor está para traer la palabra. El pastor no puede estar ocupando el lugar de arreglar las cosas ahí en el auditorio. Ese es el deber de los hombres llamados para eso. Amén. Y los diáconos, dice, especialmente son como los policías en la iglesia. Amén. Y él, por supuesto, pues, él dice, esto parece un poco duro, pero recuerda, el amor es correctivo. Amor genuino es correctivo y usted debe estar dispuesto a soportar la corrección. Amén. Así que las madres, recuerden, tienen un lugar para sus niños. Ustedes jóvenes no les permiten, muchachos y jovencitos pequeñitos, no les permitimos estar corriendo en el auditorio. Y ustedes los adultos, dice, saben mejor que estar hablando o llevando conversación en el auditorio. No hagan eso porque es malo y no agrada a Dios. Recuerden su palabra, mi casa, casa de oración será llamada, porque es un lugar de culto a Dios. Y usted sabe cómo allá estaban vendiendo y comprando en el templo, y él hizo aquellas cuerdas y los corrió del auditorio. Nosotros no queremos que él haga esto aquí. Así que dediquemos nuestras vidas y todo lo que somos y servicio y todo al reino del Señor. Amén. Bien. Ahora,
Él hizo mención en esta ocasión de lo que ha sido un tropezadero para mucha gente cuando va al tabernáculo de Tucson, de Jeffersonville en Indiana. Cuando él dedicó el tabernáculo, a él le habían regalado un crucifijo hecho de madera de olivo, de las que están en el huerto allá del Getsemaní. Y entonces se lo regaló un hermano, y ellos tomaron el crucifijo eso y lo pusieron así a la izquierda, así, de él. Así que el crucifijo estaba a la izquierda y el púlpito estaba a la derecha del crucifijo. Dice, cuando yo arreglé el primer tabernáculo, yo tenía 3 cruces en el tabernáculo. Y por supuesto eso estremeció a mucha gente en las denominaciones, porque dijeron que un crucifijo significa que eso es católico. Él dijo, yo quisiera que alguien, o estudiante o quien sea, aún uno que se llame cristiano nacido de nuevo, me diga dónde los católicos tienen la supremacía sobre el crucifijo. Dice, el crucifijo no representa el catolicismo, representa a Dios y su reino. Ahora, los santos, los llamados santos, eso sí representan el catolicismo. ¿Cuántos entienden eso? Creemos que hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Pero los católicos dicen, tienen toda clase de mediadores. Cualquier hombre o mujer que medio fue bueno en esta vida a la apariencia, ya llega a ser un intercesor para ellos. Pero ahora el crucifijo de Cristo representa a Cristo. ¿Saben ustedes, dijo él, que los cristianos primitivos, de acuerdo con la historia antigua, ellos llevaban cruces en sus espaldas? ¿Para qué? Para identificarse a sí mismos ellos como cristianos. Ellos cargaban su cadenita y en vez de cargar la cruz en el frente, la cargaban atrás. Amén. Nosotros sabemos que hemos salido de un lugar o de una creencia a donde en verdad ha habido, usted sabe, una cosa tremenda con las imágenes. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Sin embargo, si en todas las cosas hemos creído que el profeta ha dicho la verdad, en estas cosas creemos que él ha dicho la verdad. Usted no va a imaginar un profeta a quien Dios se le revelaba que le va a rendir culto a una imagen o a un crucifijo, ni nada por el estilo. Él dice, es un simbolismo del cristianismo. Amén. Él cargaba un crucifijo en su carro. ¿Saben eso? Y muchos hermanos en el norte cargan un crucifijo allí guindando en su carro en algún lugar. Ellos no le rinden culto a eso, sino que les sirve de un símbolo del cristianismo. ¿Cuántos me entienden? Entonces, él dijo, ellos se identificaban de esa manera. Ahora dice, nosotros no somos el sistema católico romano moderno, nosotros somos una continuación de la doctrina genuina de los apóstoles. Tenemos la continuación del bautismo del Espíritu Santo y todas las cosas por las cuales la iglesia primitiva estuvo firme. La iglesia católica no tiene nada de eso. Amén. Aleluya. Entonces él dice, qué significativo, yo no dije que hicieron eso, pero me colgaron el crucifijo de este lado. Y él dice que el Señor estaba así y miró al ladrón a la derecha y perdonó a aquel. Dice, así en esta mañana, él mirando para acá, dice él, en ese perfecto simbolismo, así me perdonó a mí. Amén. Bueno, esto es algo para que alguien lleve un tropezón, pero decimos lo que él dijo. Amén. Dice, entonces, dice, bueno, ¿y por qué necesita usted tener eso en la iglesia? ¿No debiera tener una imagen? Él dijo, bueno, el mismo Dios que dijo, no te harás imagen, él mismo hizo que Moisés hiciera 2 querubines y los pusiera nada menos que en el lugar más santo, en el lugar santísimo estaban los 2 querubines.
Amén. ¿Ve? Dice, ve, ese es un argumento sin entendimiento. Así que, volviéndose al crucifijo, dijo él, eso está inspirado y está colgado en su lugar exacto. Y yo estoy agradecido de que lo hicieron así y de que yo estoy exactamente al lado que debiera estar del crucifijo. Amén. Bueno, entonces, Dios nos ayude a entender eso. Aleluya. Dios nos ayude. Bueno, estas son cosas dichas por un profeta. Y nosotros, al menos este servidor, particularmente yo creo, 100% lo que dijo el hermano Branham. A mí no me preocupa mucho lo que la gente puede decir, que la inmensa mayoría de ellos está del otro lado, y como ustedes van a ver este mensaje, Dios se revela en esa simplicidad. Amén. Yo conocí un hombre que me quiso sacar a la luz un folletico, porque el hermano Branham en ese folletico dijo que cuando él vio al Señor aquella vez, justamente en el lugar donde él predicaron los divorcios y casamientos y otras cosas por allá, en ese lugar donde se le apareció el Señor y él lo vio así de perfil y él lo gritó, que fue cuando le apareció. Bueno, él dijo que el cuadro de Hoffman es el cuadro más exacto del rostro del Señor. Bueno, yo conocí un hombre que me sacó eso a la luz como para darme a entender que eso era idolatría. Porque el profeta dijo, desde entonces nunca me ha faltado un cuadro de Hoffman en mi casa. Porque para él era como digamos, reflejarle esa imagen. Pero tú no se va a imaginar el hermano Branham yendo a la esquina a comprarse unos centavos de vela para prenderle vela a una cosa como esa. Ahora, ¿cuántos saben diferenciar lo que estoy haciendo? Amén. El cuadro de Hoffman cualquiera lo puede romper y no significa nada, ¿verdad? Y un mismo crucifijo de cualquiera lo puede romper, pero usted puede guardarlo simplemente como un simbolismo si usted quiere. ¿Cuánto me entiende? Y ahora, esto no quiere decir ahora de que todos los cristianos ahora, simplemente porque el hermano Galdón le ha dicho eso, mañana veo ahí a toditos ustedes mañana con la cruz colgando ahí como las monjas, porque sabe que eso puede pasar. ¿Cuánto me entiende? Amén. Amén. Puede pasar eso. Esto no es una ley que está saliendo de aquí, estoy explicándole este detalle. Ahora, usted tiene libertad para hacerlo. ¿Cuánto me entiende? Usted tiene libertad para hacerlo, pero no como un adorno, más, ¿verdad? Sino bajo una convicción de que le sirve como un recuerdo de que hubo uno que murió por usted en la cruz. Amén. Dios nos ayuda en eso. Bueno, entonces dice, ahora recuerde, estamos dedicados al Señor. Amén. Y entonces, cuando el culto termine, dice, salga del auditorio lo más pronto posible. Amén. Así le da tiempo al conserje para arreglar esto para el próximo servicio. Dice, yo creo que no debe durar más de 10 a 15 minutos después de que el servicio termine para que todo el mundo haya salido del auditorio. Afuera dice, sea amoroso, amigable, déle la mano, salude a sus hermanos y usted sabe, esa es la manera de hacerlo. Amén. Muy bien. Entonces dice, Dios nos ayude ahora cuando vamos a dar comienzo a esta semana de cultos donde esperamos que Dios nos va a revelar cosas grandes. Amén. Ahora yo quiero decirle, usted sabe, las cosas que los hombres llaman grandes no son en verdad grandes, pero lo que Dios llama grande, los hombres lo llaman necedad, y lo que Dios llama necedad es lo que los hombres llaman grande. Vamos a mantener eso en nuestras mentes en este tiempo. Amén. Ahora, el capítulo 53 de Isaías es el pasaje donde hemos leído un poco, y él dice en esta semana, pues, sabemos que cantar es muy bueno y nos amamos cantar, pero dice esta semana vamos a estar oyendo la palabra y queremos dedicar el mayor tiempo a eso. Amén. Dice, esto tiene que ser inspirado lo que va a pasar en esta semana. Y ustedes pueden imaginarse la tensión en la cual estoy. Pero yo creo que los 7 ángeles que sostienen
esos 7 truenos van a darnos la revelación. Amén. Entonces ahora aquí algunas cositas que dijo él que vale la pena enfatizarlas. Ahora, este servicio o este culto bajo este tema es algo que debe venir para formar, como digamos, la cadena con lo que viene de los 7 sellos. Ahora yo quiero que usted oiga cada palabra. Si usted está tomándolo en cinta o como sea, entonces yo quiero decirle, quédese con lo que exactamente enseña la cinta. No diga nada sino lo que la cinta dice. ¿Por qué? Porque algunas de estas cosas pueden desviarlo. Vamos a entender mucho más de esto después, pero cuidado porque puede ser mal entendido. Esté seguro que usted dice exactamente lo que la cinta dice. No diga nada diferente, porque lo que yo voy a decir no es de mí mismo, es él que lo dice. ¿Cuántas veces ha venido confusión? La gente se levanta y dice, bueno, tal y tal cosa, quiso decir tal y tal cosa. No, déjelo tal cual como usted lo oyó. Así es, dice, que queremos que la Biblia hable. Tal como la Biblia dice, esa es la manera como nosotros la queremos, exactamente. No le ponga su propia interpretación, ya Dios la interpretó. Amén. Entonces leyó el primer versículo y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre a quién se ha manifestado el brazo del Señor. Amén. Y luego leyó el versículo de Mateo 11:26, como el Señor Jesús dijo, te doy gracias, Señor, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y de los estos, y lo has revelado a los bebés, a los chiquiticos. Dice así, Padre, porque así agradó en tus ojos. Amén. Oh, esto debe ser tremendo para esa gente que cree que tiene que ir a un seminario, que tiene que salir con un título de doctor en divinidad. Él dice, le agradó al Padre revelárselo a los bebés. ¿Quién es un bebé? Uno que no sabe nada, pero que tiene deseo de aprender. Amén. Entonces dice, capte esas 2 escrituras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído y a quién le he revelado el brazo del Señor? Entonces dice, ¿quién? Dijo el Señor Jesús, gracias te doy, Señor, que has escondido esto de los sabios y los entendidos y lo has revelado a los chiquitos. ¿Qué es esto? Dice, quiero entonces tomar de ahí de estos 2 textos mi tema, que es Dios escondiéndose en la simplicidad y revelándose a sí mismo en la simplicidad. Amén. Bien, entonces es extraño cómo Dios se puede esconder en algo tan simple que haga que los sabios les pase por encima a 1.000.000 de millas y no lo ven. Tiene que ser algo muy simple. Sin embargo, ahí está Dios revelándose a sí mismo en esa simplicidad. Amén. Entonces muchos lo pasan por alto por la manera como Él se revela a sí mismo. Ahora, usted sabe, el hombre tiene sus propias ideas de lo que Dios debe ser y lo que Dios va a hacer. Y como yo he afirmado muchas veces, el hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo. Está mirando adelante por lo que hará y está ignorando lo que Dios está haciendo. Esa es la manera como ellos lo pasan por alto. Miran para atrás y ven, miren qué cosa grande hizo Dios, pero pasan por alto la cosa sencilla que Él está haciendo. Amén. ¿Ve usted? Dice, miran para adelante a ver algo grande que viene y 9 de las 10 veces la cosa está sucediendo delante de ellos, pero en una manera tan simple que no la ven. ¿Cuánto me entienden? Es como si miráramos esto a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Los evangélicos dicen, el Señor viene, y lo están poniendo para allá por el futuro, y no saben que ya vino en la manifestación de su palabra. Igualito como los judíos, el Mesías vendrá, y no saben que ya vino la manifestación de su palabra. ¿Cuánto me entienden? Amén. Eso debe hacer recordar cómo esta simplicidad es lo que hace que algunas personas en verdad a veces lleguen a despertar.
habló de un hombre llamado Jim Dorsey. Dice que era uno de los incrédulos, si usted sabe, fanáticos enemigos de Dios. Pero dice este hombre una vez, vio a una muchachita que venía de la escuela dominical, y cuando la vio le dijo, muchacha, ¿por qué estás gastando tu tiempo yendo a una cosa como esa? Ella le dijo, bueno, yo voy allá porque yo creo que hay un Dios. Y este señor le dice, muchacha, estás equivocado para creer una cosa como esa. Entonces dice que la muchachita se agachó, recogió una florecita del suelo, de un arbusto, lo cogió, le quitó uno de sus pétalos y le dijo, señor Dorsey, dígame cómo es que vive esta florecita. Amén. Dice, ahí estuvo todo lo que este hombre necesitaba para despertar. ¿Ve usted? Dios escondiéndose en una cosa tan sencilla como esa, y mientras él estaba mirando por allá negando a Dios, Dios le probó que estaba escondido allí en eso. Porque ¿qué es lo que le da vida a esa florecita? El mismo Dios que él está negando que no existe. Amén. ¿Ve usted? Así que le place a Dios revelarse en la simplicidad y esconderse también en la simplicidad. Luego dice, se esconde y se revela. Se esconde en lo simple y se revela en lo simple. Oh, aleluya. Y se le pasa por encima de la cabeza a los sabios. Dice, ¿y por qué hará Dios eso? Bueno, es porque el hombre en el principio está, usted sabe, procurando situarse en el lugar que no debe. El hombre fue hecho para descansar en Dios. Por eso es que Dios toma a los que son sus hijos como ovejas, como corderos. Un cordero no se sabe guiar a sí mismo, tiene que tener un guía. Y el Espíritu Santo es el llamado o supuesto a guiarnos a nosotros. Así que el hombre está hecho de esa manera, y Dios hizo todas sus obras tan simples que el simple podía entenderla. Y Dios se hizo tan simple con lo simple para poder ser entendido por los simples. Oh, gloria a Dios. Es por eso que lo que Dios ha hecho es una cosa que cualquiera puede aceptarlo si quisieran. Pero empiezan a creerse sabios y entendidos y conocedores. Usted sabe, y creen que saben todas las cosas y entonces saltan por encima. Ahí está la simplicidad de Dios. Entonces ellos pasan por encima de la hierba, pasan por encima de los frutos, pasan por encima del aire, del sol, de estas cosas, y quieren ir por allá lejos, y Dios está escondido por acá abajo. Amén. Así que Dios se hace simple, y en lo simple se esconde para darse a entender a lo simple. Ahora, ¿ve usted? Sabemos que Dios es tan grande, que esperamos que Dios haga algo tan grande, y entonces por eso lo pasamos por alto en las cosas simples. Y entonces dice, la gente tropieza en la simplicidad. Esa es la manera como los hombres llegan a tropezar. Tropiezan en la simplicidad. Dios es tan simple hasta que los maestros de estos días los pasan por alto en 1.000.000 de millas. ¿Por qué? Porque por su intelecto, ellos saben que no hay una cosa tan grande como Dios. Pero en su revelación Él se hace tan simple que ellos le pasan por encima. No es que Dios no es grande como ellos lo pintan, pero Dios no toma la grandeza para revelarse, sino lo simple. ¿Cuántos me entienden eso? Él dice, ahora estudie eso, Oh, hermano, yo creo que esto era una de las cosas tremendas para los sellos. ¿Usted sabe? Esto es significativo para los sellos, porque esto es lo que ha de ayudar para entenderlo. Amén. Ahora, dice, la gente lo pasa por alto por la manera como Él se revela a sí mismo. Porque Él es tan grande, sin embargo, se esconde en la simplicidad, para darse a conocer a los menos. Así que no procure ser grande, porque eso le va a pasar por encima. Escuche la simplicidad, entonces usted va a hallar a Dios exactamente en la manera simple. Dice, el mundo con su educación y su alta sabiduría siempre ha pasado por alto a Dios. Ahora, no estoy diciendo con esto aquí contradiciendo la enseñanza o la educación, y no crean que estoy procurando aquí
a sostener o darle fuerza a la gente bruta o a la gente que no quiere aprender. No estoy aquí para eso, pero lo que es la gente ha puesto tanto en la educación hasta que aún los seminarios lo están pasando por alto, están pasando por alto la mera cosa que Dios le ha puesto a ellos por delante. Ahora, no es extraordinario que en la edad de tanta sabiduría y tantos adelantos y tanto estudio y tanta cosa, ya todos los jóvenes tienen educación y usted ve cuánta locura están cometiendo. Que para esta fecha las universidades tienen meses cerradas y los liceos van por el mismo camino. Esos que se llaman sabios, ¿ve usted lo que están haciendo? Como un paréntesis, ¿ve usted lo que la prensa dijo? Yo estuve el jueves en Caracas, el viernes en Caracas, y usted vio lo que la prensa dijo ayer de lo que pasó, las cosas terribles, terribles, saqueando más de 40 diferentes almacenes allá, gente hasta con lavadoras a cuestas cargándoselas. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? En la edad de la sabiduría, en la edad del conocimiento, y no nos da capacidad. Y dicen, eso lo hicieron los pobres de allá. ¿Y quién lo comenzó? ¿Quién lo comenzó? ¿Quiénes son los que tienen estas cosas de la manera como las oímos? Los entendidos. Nosotros no vamos a señalar ni un lado ni otro, pero búsquelo para que vea. Entre los entendidos está esto. Amén. Bueno, entonces dice, yo no estoy sosteniendo la falta de educación, pero aún los que estudian son los que están cometiendo eso. No estoy en contra de los hermanos en las denominaciones, pero estoy en contra del sistema denominacional, porque procura magnificarse a sí mismo y educar a su ministro en tal y tal cosa, hasta que si no tienen la propia educación y esta, no son usados. Imagínense que hay algunos ministros en algunas denominaciones que tienen que estar sometidos a la prueba de los psiquiatras. Yo no creo que Dios puso eso para aprobar a un ministro. La prueba que Dios le dio a un ministro es la prueba de su palabra. Pero usted sabe lo que es eso, hermano, que tienen aún algunos ministros en algunas denominaciones que pasar por la prueba de los psiquiatras. Eso es horrible, eso es una cosa sin sentido. Hoy predicamos filosofía, credos, denominacionalismo y muchas cosas, y estamos dejando afuera la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra no puede ser entendida. Puede ser entendida, porque Él prometió así. Amén. Ahora, tomemos algunos caracteres en la Biblia por unos minutos para probar lo que estamos diciendo. Mire, por ejemplo, el caso de los días de Noé. Dios vio la sabiduría en los días de Noé. Y estaba acentuada y usted sabe, respetada. Y Él envió un sencillo mensaje por una sencilla persona para mostrar a ellos su grandeza. Amén. Ahora, sabemos que en los días de Noé, ellos reclamaron ser una civilización tan poderosa, de tal modo que hoy todavía no hemos alcanzado con nuestra moderna civilización a los grados de algunas cosas que hicieron ellos ayer. Ahora creemos que vamos a llegar allá, porque el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, por ejemplo, mire estas ilustraciones. Esos antidiluvianos hicieron las grandes pirámides, esas cosas gigantescas de las cuales hoy no tenemos poder para hacerlas. Tenían una cosa con que embalsamaban el cuerpo y lo veían tan natural y se quedaba tantos días hasta el día de hoy se pudieran hallar y ahí estaban. Nosotros no podemos hacer una momia hoy. No tenemos el material con que hacer una momia como ellos lo hacían. Tenían colores que usaban, que se adherían y duraban 4 a 5 mil años. Y el color se quedaba igualito como cuando comenzó. No tenemos tales cosas hoy. ¿Y cuántas otras cosas podemos probar de la superioridad de aquella civilización sobre la nuestra civilización moderna de hoy? Esto es algo significativo. Usted puede imaginarse cómo la educación y la ciencia en aquel tiempo era usado.
qué gran civilización tuvieron que tener aquellos. Dice, era necesario en aquel tiempo para ellos, tenía que ser. Dice, yo no creo que había gente ignorante en aquel tiempo. Así que Dios, mirando a través de esa gran economía de aquel día en su sistema, no pudo hallar el tipo exacto de hombre hasta que encontró a un hombre del campo que se llamó Noé. Entonces le dio un mensaje para que lo predicara a la gente, y fue tan simple que los estudiosos y grandes lo pasaron por encima, tropezaron sobre la simplicidad del mensaje de Noé. Ese mensaje en la cara de la ciencia o frente a la ciencia era un mensaje radical, era un mensaje muy raro. ¿Cómo podía haber lluvia en los cielos cuando no había agua allá? Y el simple mensaje de construir un arca, construir algo tan raro a donde no había agua que lo iba a flotar, tenía que ser un fanático el que traía ese mensaje. Él llegó a ser una persona rarísima, porque usted sabe, toda la gente de Dios es gente rara. Yo estoy contento de ser uno de esos raros de Dios, dice el profeta. Amén. ¿Usted entiende? Tan diferente del sistema civilizado en el cual estamos hoy. Así que llegaron a ser gente extraña. Él dijo que su gente era una gente peculiar, rara, pero era de sacerdocio espiritual, una nación de linaje real que ofrecía sacrificios a Dios. Amén. Aleluya. Ahora miren, qué gran cosa debió haber sido en ese día para algún fanático viniera, comenzar a predicar esta verdad que estuviera fuera de la línea de lo que se creía. Tenía que ser un loco para ellos. Ellos podían comprobar científicamente que no había agua allá arriba, pero este simple hombre llamado Noé creyó que Dios había dicho que iba a llover y que iba a llover. Amén. Ahora, comparemos esto con un poquito de lo que sucede hoy. Dice, oramos por algún enfermo y se sana, dicen, esa es la emoción. Entonces pueden probar científicamente que el cáncer o la sustancia todavía está allí. Sí, oraron por ti porque tienes cáncer, pero ahí está el cáncer. Dice, pero para el simple creyente se fue, porque él no está mirando la sustancia, él está mirando la promesa. Tal como hizo Noé. Esa es una buena lección para nosotros hoy. Noé, allá no hay agua, ¿cómo va a venir? Dice, yo no sé, Dios dijo que iba a venir y que iba a venir el agua. Y oraron por ti, sí, pero todavía tienes el poporo allí. Por ahí todavía estás cojo. Yo no sé, Dios dijo que me iba a sanar y eso es lo que estoy yo agarrado. Amén. Oraron por usted y todavía tiene la fiebre, todavía. Yo no sé de eso. Yo no estoy descansando en lo que veo, porque Noé no descansó en lo que vio. Él descansó en lo que Dios le dijo. Y si nosotros queremos recibir algo de Dios, mejor es que descansemos en lo que Dios dice. Yo creo que ese es un tema para un tremendo mensaje. Gloria al nombre del Señor. Así que debemos mirar la promesa. Así que, ve usted, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Científicamente, ahí está. El doctor puede decir, mira, todavía está tu cáncer, todavía estás así, estás loco. No olvide usted esto que le voy a decir. El mismo espíritu que estuvo en los días de Noé, que dijo, no hay agua ya, es el mismo espíritu de hoy. Esa es una tremenda afirmación. Aquellos hombres en el pasado podían lanzar sus instrumentos y decir, no hay lluvia ya, no puede ser. Pero usted ve la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y usted sabe, la fe toma su lugar de descanso final en la palabra de Dios. Ahí es donde descansa la fe. Dice, ¿lo entiende usted? El descanso de la fe está en la palabra de Dios. Ahí fue a donde Noé descansó. Él dijo, Dios lo dijo, y eso arregló el asunto. Amén. Es un grupo de fanáticos. No hacen más que emocionarse y hacer eso. ¿Ve usted? Pero pocos saben ellos de que Dios enseña que eso es una promesa suya. Y a Noé, no importa lo que dijeron, ese hombre está loco. Científicamente está equivocado. Mentalmente está equivocado. Pero para Noé era
se quedó con la palabra, y los sabios y los aparentes entendidos tropezaron en la simplicidad de ellos y se perdieron. Oh, dice, qué reprensión. Dice, y a esta generación, algunos dicen, si yo hubiera vivido allá, mire, dice él, usted hubiera tomado la misma actitud, porque hoy, dice, en la misma cosa se está reproduciendo hoy otra vez, simplemente en otra forma. Pero el tropiezo es el mismo. No creen la palabra, dudan la promesa, menosprecian el mensaje y el mensajero. Que usted, bueno, si hubiera estado allá, yo me hubiera metido con Noé en el arca. Yo hubiera estado en el tiempo del Señor Jesucristo, yo no hubiera hecho eso. La actitud que usted está tomando hoy con la verdad que Dios está revelando es la misma actitud que usted hubiera tomado en los días de Noé, en los días de Moisés, en los días del Señor, en lo que sea. ¿Cuánto me entienden? Por eso el profeta, recuerda, alguna vez decía, yo estuve con él en el Calvario, yo estuve con él en el Edén, yo estuve con Moisés. ¿Por qué? Porque la simiente predestinada estará a donde quiera que Dios está. Así que eso de que la gente, usted ve hoy que dice, ay, ve en la Semana Santa como hablan de mí, lloran y todo en la emoción porque lo que le hicieron al Señor Jesús, y hoy se lo están haciendo y no se dan cuenta. Amén. Oh, Dios nos ayude a entender eso. Dice, sin duda que en aquellos días había muchos predicadores. Dice, pero Noé estaba inspirado de Dios. Una gran diferencia. Muchos predicadores había en el tiempo de Noé, pero Noé estaba inspirado de Dios. Noé podía mirar afuera a través de lo que Dios le había dicho y sabía lo que iba a suceder a esa generación mala y adulterina, que Dios no iba a soportar. Así que, ¿qué podemos nosotros hacer y ver hoy? La misma cosa. Hoy lo que tenemos es un moderno Sodoma y Gomorra. Gente adulterina y pecaminosa. Enseñadores pulidos que tropiezan sobre la simplicidad de la manifestación de Dios, de su ser y de su palabra, mostrándola. Amén. Dice, nosotros somos un pueblo privilegiado para ver eso. Y a donde está la gente pulida, a ellos le está escondida la verdad. Por eso Jesús dijo al Padre, a Dios el Padre, te agradó esconder eso de ellos. Amén. Déjalos en su sabiduría. ¿Ve usted? ¿Usted recuerda de dónde comienza la sabiduría? Comenzó la sabiduría como una bola a rodar desde el mero principio. Eva comenzó a buscar sabiduría cuando se encontró con Satán, y Satán se la dio. Recuerde, la sabiduría de este mundo es contraria a la palabra. Dios no nos pide que tengamos sabiduría. Dios pide que tengamos fe en lo que ha sido dicho por Él. Pero los educados hoy pulen la cosa en tal manera que la pasan por ponerle su propia interpretación. Hacen lo mismo hoy, en la misma medida. Ahora la gente entonces pasa por alto eso hoy, la misma cosa. Hacen lo mismo por la misma razón por la cual lo pasan, porque son muy sabios y entendidos para creerla. Ahora el mensaje fue tan simple que los sabios de aquel tiempo eran muy sabios para creer la simplicidad de ese mensaje. Dios hizo tan simple el mensaje y su verdad que los sabios y los intelectuales lo pasaron por alto porque era muy simple. Pero eso es lo que hace la grandeza de Dios grande, que siendo tan grande Él puede bajarse y ser tan simple. Oh, gloria a Dios. Hay gente hoy mostrando que no son de Dios. Son grandes y están procurando expresarse a sí mismos en el gran obispo, el doctor tanto, el santo padre, no sé qué, haciéndose exactamente lo que no son. Y Dios, siendo el grande, bajándose. Simplicidad es grandeza. ¿Cuántos entienden lo que acaba de decir él? La gente del mundo hoy lo que quiere es que lo llamen por esos grandotes nombres. Y ni se estremecen cuando
cuando lo llamen así. Les halaga que los llamen grandes. Y Dios, el verdadero grande, bajándose. Oh, hermanos, es un tremendo contraste. Con razón Dios dice que Él abate a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, a los gallitos y las gallitas. A esos abate Dios. Vale la pena ser humilde. ¿Y cómo puede usted ser humilde si usted no es de Dios? ¿Lo va a manufacturar? No puede. Usted dará lo que usted es. Usted dará lo que Dios puso en usted. Y si esa semilla está sembrada ahí, hermano, usted probará que es. Amén. Dios nos ayude. ¿Ve? Él dice, podemos edificar un gran avión de esos chorros. Podemos lanzar un tremendo cohete. Podemos poner algo en órbita. Todas esas cosas. Pero no podemos hacer ni un tallo de grama. No podemos hacer el tallito de un arbusto. ¿Qué de eso, Y en vez de comenzar a regresar y aceptar lo que es eso, aceptando al mero Dios que crió la grama y el arbusto, estamos procurando hacer algo grandote para mandarlo para allá, y hacer algo más grande que lo que acá y acá están haciendo, en vez de buscar a Dios ahí en la simplicidad de su creación. Amén. Estamos tan sabios y tan inteligentes en nuestras iglesias hasta que estamos haciendo y edificando un edificio que cuesta $1 millón o 10 millones de dólares, y uno por acá procurando hacer mejor que el de los metodistas, y los bautistas procurando uno mejor que los presbiterianos, y los pentecostales y todo, dice, metidos en una carrera de ratas. Una carrera de locos. Dice, la cosa es, somos tan sabios y establecemos nuestros propios caminos hasta que dejamos de humillarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que Dios está en esa misioncita y en la esquina, en ese grupito pequeñito ahí con alpargatas o zapatos muy mal vestidos, Dice, ahí está, tropiezan en la simplicidad. Dice, siempre lo han hecho. Entonces se da usted cuenta y dice, eran muy sabios para creer un mensaje tan sencillo. No estaba suficientemente pulido para que los recursos científicos que tenían pudieran averiguarlo. No era brillante, el mensaje no era brillante para sus programas educacionales que tenían en su día. Así que estudiaron para conocer que había un Dios, lo estudiaron para ver que Él era grande, entonces procuraron edificarse ellos a la grandeza de Dios, cuando la manera de ir arriba es siempre por debajo. Ahora usted ve, la gente quiere saber lo que hay en la luna, lo que hay en Venus, lo que hay acá. Pues Señor, lo hubieran buscado aquí, ya sabrían lo que hay aquí. Amén. Que Dios no se reveló en los astros para la gente, se reveló en su palabra para las gentes. Y cuando uno crea la palabra, pues ya sabe. Amén. Oh, Dios nos ayude. Así que dice, el camino hacia arriba es siempre hacia abajo. Ahora él dice, ¿quién sabe si el polo norte está en el norte y el polo sur está en el norte o el polo norte está en el sur? ¿Quién sabe qué es para arriba y qué es para abajo? Si no lo estamos colgando en el espacio, decimos que el polo norte es hacia arriba, pero ¿cómo lo sabe usted? Dice él. El polo sur puede ser el polo norte, así que usted no sabe. Ahora, si nosotros somos una bola, colgando en el espacio, hay que ver. Los argentinos están mirando con la cabeza para abajo. La Tierra ofrece tal atracción que los argentinos están en esa bola parados con los pies aquí y la cabeza para abajo, y nosotros estamos aquí con los pies aquí y la cabeza para arriba. Ahora, porque nosotros estamos aparentemente aquí arriba, decimos que aquí es arriba, pero para ellos para arriba es para abajo. ¿A cuánto me entienden eso?
usted tiene una pelota con que juegan los muchachos en la casa, bueno, cójala y póngala. Y como es una pelota redonda, porque el mundo no es plano como una carretera o como un piso, es redondo. En el lugar donde usted esté, en la tierra, los pies están pegados. Así que si usted pone una docena de clavitos alrededor de una pelota, unos están así, unos están así, otros están así, otros están así, otros están así, otros están así, hasta que los de abajo están así para abajo. ¿Cuántos me entienden eso? Así es. Ahora los de abajo dicen, miran para arriba, para ellos, es el abajo nuestro. Oh, bendito el nombre del Señor. Estamos colgados en el espacio. ¿Quién puede decir a dónde es el polo norte o dónde es el polo sur? ¿Ah? ¿Usted me entiende? Ah, bueno, el profeta dice, piénselo. Y yo le digo la misma cosa, piénselo usted. ¿Ve usted? Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora, eran muy sabios en su día para captar el sentido de la manera sencilla en que Dios hacía las cosas. Ese mensaje no estaba suficientemente pulido. Para ellos tiene que ser bien pulido, tiene que ser bien vestido, de otra manera lo pasan por alto. Pero el gran Jehová estaba escondido en su palabra, y él se dio a conocer a sí mismo a la gente que creyó en su palabra, salvándola para hacer que se cumpla el sencillo mensaje que le había dado, o sea, el mensaje que le dio a Noé, y Dios hizo que sucediera, mientras los demás no lo creyeron. ¿Ahora usted entiende eso? Que dentro de la sabiduría del mundo antiguo, que era a la par con esto, porque dijo como será en los días de Noé, o como fue en los días de Noé, entonces aquella sabiduría no podía admitir que iba a llover, y que un hombre loco aparece allá del campo que no sabe nada de ciencia, ni de matemática, ni de nada, comienza en una montaña a edificar un barco de 150 metros de largo. A echarle betún, ni siquiera usó el hierro y el acero que ya ellos usaban. Amén. Ni el cobre, usó la simple madera y betún y brea, y eso fue lo que hizo. Ese hombre, ese es un pobre viejito, quizás qué sueño le dio, qué fiebre alta pasó, y mire. Pero Noé, no seas loco, allá el profeta dice en otro mensaje, cuando la gente le quería echar una buena risotada, nada más que tenían que subir allá arriba para ver al pobre Noé, y echarse, venga para que vea un loco fanático por acá, y se reía. Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca. ¿Y qué vas a hacer con ese arca? Bueno, Dios me dijo que iba a llover. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Casi 2000 años no ha llovido ese viejo y que va a llover. ¿Y a dónde vas a flotar esa arca? Lo hubiera hecho a la orilla del mar, pero aquí Dios dijo que iba a caer suficiente agua para hacerla flotar. Pues se reían, y cada vez que la gente quería echarse una risita o quería, usted sabe, despejarse un poquito, esas cosas, venía para reírse del pobre Noé. Pero usted sabe, el que se ríe último es siempre que se ríe mejor. Y no decimos que Noé se rió, pero usted sabe, eso es más o menos la figura. Ellos se rieron de él y lo burlaron y llamaron loco y todo. Y cuando empezaron, Noé, ábreme, así te creemos. Él dijo, supiera que yo no cerré la puerta del arca vieja esta que ya yo hice ya, la cerró el que me la mandó a hacer. Y se acabó el negocio. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar. Luego el profeta pasó luego a otro personaje y dice, mire por ejemplo a Moisés. Esto es otro tiempo de liberación. Cuando Dios ya estaba para soltar a su pueblo, para libertarlo, Dios envía un mensaje al pueblo. Y es tan simple, dice, como lo veremos y lo captaremos en la rotura de los sellos. Pero dice, ese es mi propósito en traer esto primero, que hallemos que la rotura de los sellos es tan simple, que los sabios y los entendidos lo pasan por alto como a 1.000.000 de millas. Entonces, en la simplicidad de Dios, vemos que Dios se esconde a sí mismo en la simplicidad. Fíjese, dice, ellos pueden desintegrar los átomos y hacer todo lo demás, pero cuando llega a tener que tocar la vida, ni siquiera sabe de dónde viene.
Así que un sencillo tallo de un árbol, un tallo de un arbusto, ahí Dios se esconde. Pueden lanzar un cohete a la luna, enviar el radar allá o lo que sea, sin embargo no pueden explicar la vida en un simple tallo. ¿Ve? No puede ser explicada, es tan sencillo que la pasan por alto. Ahora notemos a Moisés. En el día cuando Dios iba a libertar a Israel, su pueblo, de acuerdo a su palabra, ¿qué hizo él? Escogió a una simple familia. No tenemos informe definitivo de él. Simplemente ese hombre era un hijo de Leví. Eso es todo lo que sabemos. Y probablemente era uno de los hombres que hacía ladrillos de barro para el pueblo allá. Era un hombre tan ordinario y esclavo de Israel. Pero Dios escogió a esa familia para traer un libertador. Simplemente un hombre de una familia ordinaria de Israel. Entonces, él nunca fue a las celebridades y a la realeza o a algún sacerdote. No, tomó un hombre de una familia común. ¿Qué es eso? Simplicidad. Él pudo haber ordenado el sol si quería para que lo libertara. Pudo haber ordenado el viento si hubiera querido. Y pudo haber ordenado un ángel si hubiera querido para que lo libertara. Dios puede hacer lo que a él le place. Pero hermano Branham, ¿cómo sabe usted eso? Dice, simplemente Dios nunca deja su programa. Por eso es que sabemos en este día que tiene que ser simple también la verdad de Dios. Dios siempre obra en la simplicidad, pero Dios en el principio pudo haber hecho que el sol predicara el evangelio, o el viento predicara el evangelio, o un ángel lo predicara. Pero él ordenó que el hombre fuera el escogido para ese propósito, y él nunca cambia. Oh, gloria a Dios. Él nunca ordenó a una denominación, nunca ordenó a un grupo de hombres. Él ordenó a un hombre, no a una máquina, ni aparatos mecánicos, ni aún seres angelicales. Era el hombre. Amén. Y cuando él trajo liberación al pueblo allá, él envió a un simple hombre, nacido de una simple familia de esclavos. Dice, ¿qué clase de Dios es él? Amén. Dándose a conocer en la simplicidad. Ahora, lo que hizo Dios, fíjese, permitió que Moisés se entrenara en la sabiduría humana para que pudiera fallar en esa sabiduría humana. Amén. ¿Ve usted? Fíjese, y entendiera que no era por esa sabiduría humana que él podía ser libertado. Tenía que ser libertado era por la fe. Dice, lo permitió llegar a tal grado de educación hasta que Moisés podía enseñar a los egipcios. Usted lee eso en Hechos, el capítulo 7, y cuando Esteban está hablando de Moisés, dije que era un hombre, en verdad, él enseñaba a los egipcios. Dice, era tan sabio, y Dios sin embargo fue con esa sencilla familia, quien quizás no sabía ni escribir su nombre. Entonces, Moisés fue tomada de esa gran escuela con tal educación hasta que él podía enseñar su sabiduría a esos maestros. Él podía enseñar a los genios y Dios le permitió llegar hasta así para que él después pudiera manifestarse a él en la humildad y mostrarle que él nada tiene que ver con la sabiduría. Y usted sabe, Moisés miserablemente falló como un genio. Amén. Así que él le permitió llegar así para su propósito, para que fallando, fallara y cayera. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Me están entendiendo de veras? Lo sacó de una familia sencilla, pero Dios permitió que lo adoptara la hija de Faraón, le diera las mejores escuelas, y ahí el hombre llegó a ser más sabio que todos los egipcios, de tal manera que él los enseñó. Entonces Dios permitió que Moisés, con toda la sabiduría, cuando intentó, aleluya, libertar a su pueblo, esa sabiduría le falló. ¿Para qué? Dios quería probarle que no iba a ser por esa sabiduría,
ni por todo el poder que conocía, ni toda la capacidad que tenía como militar. Tenía que ser por fe sencilla en su palabra. Amén. Oh, entonces, el Señor prueba que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No es con sabiduría que Egipto iba a ser libertada. No es con sabiduría de escuela, sino por sabiduría de Dios, poder de Dios. No por los seminarios, no por la cantidad de organizaciones, no por la potencia que puedan tener las enseñanzas de escuela. Es por mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que la sabiduría de Moisés se desvaneció en el fin. Cuando él se encontró con Dios en aquella zarza ardiendo, se quitó los zapatos, se humilló a sí mismo y se olvidó de toda su sabiduría. ¿Qué es eso? Dios trayendo liberación. Tuvo que tener a este hombre la sabiduría para dejarlo que cayera y para que no recostara su brazo sobre su propio conocimiento o el conocimiento y sabiduría de otro. Así que Dios le permitió que cayera para mostrarle él su brazo. Dice, el propósito de Dios en hacer eso era para él manifestarse en la humildad. Así que permitió que Moisés llegara a ser el más alto hasta que podía ser o iba a ser el próximo faraón. Era un general poderoso. De acuerdo con la historia, Moisés mismo conquistó las naciones alrededor. ¿Ve usted? Y cuando él resolvió hacer algo para el Señor, Dios permitió que tropezara y cayera. ¿Ve usted? Así que pudo entonces ponerlo allá en el desierto y en aquel calor del desierto sacarle todo, aleluya, y después aparecérsele en humildad y enviarlo con una vara, con un palo en la mano para libertar a su pueblo. Aleluya. Oh hermano, capte esto, esta es una lección tremenda. Amén. Entonces no lo pudo hacer por el entrenamiento militar, ni por la educación, ni por los científicos, ni por fuerza militar, no podía hacerla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio un palo todo torcido del desierto y le dijo, aquí está. Y con eso lo hizo. Dios en humildad, en simplicidad. Ahora usted sabe, Dios estaba en el palo y en Moisés. Y mientras Moisés tuviera el palo, Dios estaría allí porque Dios estaba en Moisés. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, por simple fe, Moisés tenía una comprensión que él iba a ser el libertador desde la enseñanza que le dio su madre. Y se entrenó militarmente para hacerlo, pero falló. Él tenía la comprensión, la educación, pero eso no le sirvió. Así que tenía que olvidarse de todo esto y llegar a hacer una cosa simple y tomar simplemente a Dios en su palabra. Y entonces fue cuando libertó a su pueblo. Entonces Dios liberta ¿por qué medio? Por fe en su palabra. Siempre ha sido. Pudiéramos tomar mucho tiempo. Podemos, por ejemplo, mirar a Caín y Abel. Como Caín procuró agradar a Dios por alguna belleza. Otra cosa, dice, mucha gente cree que porque las congregaciones están bien vestidas, por un sacerdote o ministro que esté con esas batolas puestas y un coro bien vestido, que eso agrada a Dios. Dice, ¿no ve usted de dónde viene eso? Caín probó hacer lo mismo y se construyó un altar. Sin duda que lo hizo muy bonito y el hombre era sincero. Rindió culto a Dios, pensó, mientras yo sea sincero, no importa qué diferencia, no hace nada. Dice, sí hace diferencia, porque usted puede estar sinceramente errado. Amén. Ahora fíjese, construyó su altar, le puso muchas flores, lo arregló con frutas bellas y dijo, sin duda que este Dios grande, limpio y santo aceptará mi sacrificio. Pero ve, él lo hizo en su sabiduría, lo hizo por sus propios pensamientos, y eso es lo que están haciendo hoy.
lo hacen por sus propios pensamientos, por sus escuelas y educación y ética de lo que han aprendido. Pero mire el contraste, Abel por revelación, por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente. Ninguna cosa limpia en lo que humanamente pudiera considerarse, imagínense, agarrándose por animalito por el pescuezo ahí, envolverlo para amarrarlo y luego con una piedra traerlo amarrarlo y traerlo al altar y después allí con una roca, con un pedazo de piedra hasta romperle el cuello al animalito para que sangrara y todo él bañado de sangre y ese pobre animal ahí gritando. Era una cosa horrible a la vista. Sin embargo, era sencillo, porque en simplicidad él supo que nació de su madre y de la sangre de su padre. Pero usted dice, nació por causa de la sangre de su padre, y él sabía que fue sangre lo que causó la caída. Así que se necesitaba sangre para poder restaurar. Así que ofreció a Dios un sacrificio más excelente porque le fue revelado. Y pensar que alguna gente cree hoy que lo que comieron fue manzanas. Dice, vi la cosa más horrible en días pasados. Están ya no procurando probar que es una manzana, sino que Eva lo que se comió fue un apricot. Moisés y que no cruzó el mar literal, sino que cruzó simplemente un lugar a donde había, usted sabe, arbustos así a la altura de la rodilla. Y es que ridículo es. Como usted lo pone a pensar, no cruzó el mar Rojo por la profundidad, sino por un lugar llanito donde había, usted sabe, esas hierba y cosas que llegaba aquí. Pensar que si usted aplica esa misma ley, los egipcios se ahogaron en agua a la rodilla. ¿Ve qué ridículo es? ¿Ve usted qué ridículo es eso? Bueno, pero así es como la gente es, ¿ven? Ahora, y usted sabe, dice, todas esas cosas que Caín hizo, es el tipo de la mente carnal del hombre hoy, quien es externamente religioso. Él quiere hacer algo externo, va a la iglesia y hace muchas cosas para el edificio, etc. Pero dice, hay una sola iglesia y a esa no se une nadie. Las demás son logias. Usted se une a la logia metodista, a la logia bautista, a la logia presbiteriana, a la logia pentecostal, etc. Pero usted nace en la iglesia. Amén. Dice, estas son logias, no son iglesias, son logias. No hay ninguna cosa como una iglesia metodista o una iglesia pentecostal. No hay tal cosa, eso está equivocado. Son logias a las cuales la gente se une. Pero usted nace en la iglesia del Dios vivo. Y ese es el cuerpo místico de Jesucristo. Tiene que nacer allí. Aleluya. Amén. Pero agradó a Dios revelar su secreto a Abel por simple fe en la sangre derramada. Amén. Así que fíjese usted, siga la generación de Set y usted verá que eran hombres humildes, hombres de campo, y usted sigue esa generación hasta el tiempo de la destrucción. Pero vea, por ejemplo, a los hijos de Caín, eran los sabios, inteligentes de ese grupo, que ya sabía trabajar con metales y eran constructores, eran hombres sabios, mientras que los otros vivían en carpas y se ocupaban del ganado, pero descansaban sobre las promesas de Dios. Ahora, sigue usted la genealogía en la Biblia para que vea si eso no es correcto. Este tipo de gente descansó sobre las promesas de Dios. De ese tipo de gente fue que Noé fue escogido. Y ahora fíjense lo que dice aquí. Así fue como Pablo fue escogido de su rebaño. Así fue como Juan Wesley, Martín Lutero y los demás. Y luego dice, así es como usted y yo llegamos a ser hoy lo que somos. La misma cosa. Aleluya. Humillados para creer la simple promesa de Dios. Nosotros nos podemos mirar, hermano, ¿quién aquí nació en cuna de oro
¿Y quién nació aquí de familia, como dijéramos, de fama o de riqueza? ¿Quién aquí? ¿Y a dónde los encuentra usted? En estos días viene mucha inmemoria, que algunos hermanos tienen por ahí gráficas de la cabaña donde nació el hermano Branham. Y quizás alguno de ustedes nació por ahí en el monte donde ni nadie, yo no sé ni en qué lugar nací yo por allá. Yo no sé, ni siquiera sé el pueblo donde nací. Sé que se llama San Juan de los Galdonas, pero yo ni siquiera sé dónde está. No he ido todavía. Los hermanos de Oriente han insistido, yo ni siquiera sé. Y si voy a buscar la casa, imagínense, un terremoto liquidó todo eso hace tiempo y ahora el San Juan de los Galdonas es un San Juan de los Galdonas nuevo. ¿No es así, hermano? San Juan de los Galdonas ahora como un San Juan de los Galdonas nuevo. Sí, porque eso... y ustedes miran para atrás y ni se acuerdan a dónde nacieron, en un rancho por allá. El profeta dice, de la misma manera que Dios escogió a Noé y escogió a Pablo y escogió a esa gente, así nos escogió a nosotros. Así que le agradó a Dios identificarse de esa manera. Amén. Ahora, mucha gente procura actuarse a sí mismo en algo en la cual Dios no está ni a 1.000.000 de millas. ¿Ve? Pero cuando usted ve a Dios regresar en alguna forma y luego, usted sabe, vindica, cuidado porque ahí está la verdad. Ahora dice, cuando las ofrendas estaban sobre el altar, Dios rehusó aceptar la concepción intelectual que Caín tenía de Dios. Pero cuando vio la ofrenda de Abel, que por fe sencilla creyó que no era manzana ni frutas, sino que era sangre, por fe él la creyó, entonces por una revelación de Dios, Dios vindicó entonces a Abel aceptando su sacrificio. Amén. Ahí está. Dice, por eso Dios vindicará siempre la palabra cuando es recibida por aquel que la cree. Mire, por ejemplo, en los días de Elías, Dios escogió esconderse en esa simple persona. Ahora recuerda, esa es su elección. Tenían rabinos, sacerdotes, tenían grandes hombres. Aún el rey Acab, él mismo era un judío. Él tenía un gran hombre en la tierra en ese día, pero Dios se escondió en un hombre simple, no en un estudiante, no en un hombre de fama mundial, no en un genio militar o algo así, no. Nosotros ni siquiera sabemos quién fue el papá o la mamá o de qué linaje era Elías el tisbita. No sabemos nada de su genealogía. Simplemente un hombre del campo en alguna parte que Dios levantó para un propósito y para el propósito de que fuera profeta. Así que Dios lo tenía viviendo en el desierto. Lo único que sabemos es que un día de un lugar de donde no sabemos, caminó y condenó todo el sistema eclesiástico en su día. ¿Saben lo que creyeron de él? Dijeron, ¿de qué escuela viene ese hombre? ¿De qué denominación es? Si hubiera estado con los fariseos y saduceos, bueno, está bien, pero él no pertenecía a ninguno de ellos. Sin embargo, vino y condenó a todas esas cosas. Dios escogió hacer eso así. Un hombre sencillo sin educación. No hay informe ni nada donde él haya ido a una escuela. Nada es dicho de él. Era un hombre simplemente. Pero Dios le agradó esconderse en esa simple persona. Regrese atrás y vea a ese hombre. La simplicidad. Dios escondiéndose en ese ser. Dice, ¿lo puede usted captar? Dios escondiéndose en un hombre iletrado. ¿Cuánto captaron lo que quiso decir? Amén. Yo espero que usted lo haya captado. ¿Ve usted? Entonces lo acusaron a él de todo, aún de ser un brujo. Todos los profetas lo acusaron. Jesús también fue acusado, ya llamado Belcebú, y que era loco. Sabemos que tú eres un diablo, que tú estás fuera de tu cabeza. ¿Ve? Entonces fue cuando él les dijo que en los últimos días, si alguno blasfemare, él los perdonaba ahora, pero que no sería perdonado en los últimos días. Tendría que ser pagada la blasfemia en los últimos días con separación eterna, nunca para ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora hay
que ser inteligente para ver la simplicidad con la cual él acaba de darle ahí a la gente ese dato. Acaba de hablar de Elías, que dijeron todo de él. Del profeta dijeron la misma cosa y él dijo, cuidado, porque en los últimos días es cuando Jesús dijo, cualquier pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero pecado contra el Espíritu Santo nunca jamás será perdonado. Fíjese la simplicidad con que lo dice. No es poniéndose él en ese lugar, sino poniéndose él en el instrumento de la simplicidad que Dios iba a usar para hacer lo mismo que hizo ayer. Cuidado, eso es para que lo captara la gente, pero eso le pasó por encima de la cabeza también. Amén. Entonces Elías fue considerado un hombre loco. Usted puede imaginarse, dice, en aquel tiempo las mujeres cortándose el cabello, como las mujeres en el modernas hoy, pintándose las caras como Jezabel, la primera mujer, la primera dama de la nación en aquel tiempo, y los predicadores todos mundanos. Ay, aquí viene ese viejo Elías condenando todo, desde a Jezabel para abajo. ¿Qué pudieron decir esos pastores o ellos? Aquí está una bombita, No tenemos que oírte a ti, dijeron ellos. No tenemos nuestros pastores. Sí, sin duda que los tenían, pero Elías era su pastor de todas maneras. Elías era el pastor de Jezabel. Ella pudo tener un pastor diferente, pero Dios lo envió y él era el pastor de la nación. Amén. Él era el pastor enviado de Dios para ella. Ella lo dio, pero de todas maneras era su pastor. Amén. Oh, eso es una bomba. Amén. Elías se humilló a sí mismo y se quedó con lo que Dios dijo, en tal manera que agradó a Dios tomar ese mismo espíritu de Elías y prometió manifestarlo 3 veces más por acá. Y lo hizo. Amén. Vino sobre Eliseo, su sucesor. Después vino sobre Juan el Bautista. Y de acuerdo a Malaquías 4, va a volver o está supuesto a estar aquí otra vez en los últimos días. ¿Y quién lo estaba diciendo? Amén. Dios amó tanto ese espíritu que era tan simple y era un hombre así del campo. Era un espíritu tan obediente a su palabra que él podía decir, Elías, haz esto, y Elías lo hacía. Así que Dios se escondió allí en esa simplicidad. Amén. Hasta que les dijo todo lo que tenía que decirlo. Ese viejo no tenemos nada que hacer con él. Pero un día cuando ya estaba calvo y, tú sabes, las mechas se le colgaban así, ya estaba gris en algunas partes, y estaba allí todo flaquito y los bracitos ahí delgaditos. Llegó caminando a través de los caminos de Samaria, con esos ojitos mirando hacia el cielo, con un palo todo torcido en la mano. No era mucho que mirar, pero tenía una así, dice el Señor. Y dice, no tartamudeó tampoco, ¿sabe? No fue tartamudo ni se paró. Y no le dijo, oh, gran rey acá. No, él dijo, caminó hacia adelante, le dijo, mire, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo llame y pida que Dios lo traiga. ¿Qué había hecho Dios? Había honrado esa simplicidad. ¿Ve? Ahora, porque había sido en esa manera tan simple, todo el mundo estaba en contra de él. Todo el mundo le tiraba a agarrarlo y ahorcarlo. La asociación ministerial y todo estaba encima de él. Eso es verdad. Estaban procurando deshacerse de él y de todo. Pero en esa simplicidad, aun cuando él no tenía cooperación en sus campañas o lo que decían, todo el mundo creía que era un loco. Dios, sin embargo, estaba escondiéndose allí. Pero cuando llegó el tiempo para que esa simiente madurara, la que había sido plantada, Dios se manifestó y envió fuego del cielo, y ustedes saben lo que hizo. Dios escondido en la simplicidad y revelándose a sí mismo. Amén. El problema que tenemos hoy con mucha gente es que quieren ser tan seminaristas y tan denominacionales y tan educados que Dios no los puede usar. Dios puede darle a un hombre el comienzo en un ministerio
Y la primera cosa que usted sabe es que comienza a oír lo que los otros le dicen. Y entonces usted sabe, al poco tiempo está envuelto en ese gran grupo de cosas. Entonces Dios quita la mano de encima de él y lo deja solo porque pase lo que le pase. ¿Cuánto me entienden? ¿No creen ustedes que esto lo hemos visto? Dios levanta un hombre que da un ministerio, una bendición y empieza a ensalzarse y es un yo. Se la pasa todo el tiempo jugando yo. Y al poco tiempo ya no quiere unirse con aquellos con quien, sino que empieza a buscar a los grandes, empieza a influenciar con él. Cuando Dios lo ve así, lo aparta. ¿A dónde están ahora? Usted oiría ahora algunos cuentos o historias bastante tristes de algunos de ellos. Esto es la pura verdad que podemos probar. Amén. Dios quita su mano de él y lo deja solo. Entonces, Dios procurará hallar otro hombre. Alguien que hará la obra. Él tiene que hallar a un hombre que tome su palabra, que tomará la revelación divina y no se moverá de ella y se quedará firme en su palabra. Esta es la manera como Dios lo hace. Siempre lo ha hecho así. Así que cuando el hombre se hace educado y sabio, hasta que llega a poner su propia interpretación, ya está. El bautismo en el Espíritu Santo, dicen algunos, eso es para el día pasado, no es para este día. Y entonces dicen cómo debe ser. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos y toda esa clase de cosas. Y hablan del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, donde la Biblia lo enseña. Dice, bueno, nuestro seminario dice así. Eso es comprometedor. Dios no puede usar a una persona de esa manera. Amén. Dios se vindica a sí mismo en la simplicidad. Aleluya. Amén. ¿Ve? Dice, Dios en la simplicidad. Así es como Él hace las cosas. Recuerde, la vía hacia arriba es hacia abajo. Así que humíllese. Nunca digo, bueno, yo tengo esto y aquello. Tú no eres nada. Recuerda que lo que tienes es por la gracia de Dios. Así que más bien, ser agradecidos a lo que tenéis. Mantente humilde. Amén. Aleluya. Dice, encuentro, dice, dos grupos en el mundo, en estas divisiones. Unos hacen una cosa y condenan el otro grupo porque están haciendo otra cosa, entonces ellos se van completos del otro lado. Dice, hay un lado que es altamente intelectual, frío e indiferente, niegan todo, y los otros se ponen en el otro lado y llegan a ser tan radicales en emoción y niegan la palabra. Pero la verdadera iglesia se queda en la mitad del camino, o sea, en la línea recta, no tuerce a izquierda ni a derecha. Gloria a Dios. Dice, nuestros preciosos hermanos, la iglesia nazarena, un movimiento grande que comenzó, pero ¿qué hicieron? Cuando Dios comenzó en los dones a hablar en lenguas, estaban tan religiosos y tan almidonados que llamaron eso del diablo, y ve lo que le pasó. Lo negaron todo. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué pasa? La simiente allí murió. Así que de un lado llegan a ser fanáticos y el otro lado llega a ser fríos y almidonados. Amén. Hay un camino de santidad. Hay un camino de santidad. Ahora hay gente que procura ser santos ellos mismos. Y dice, ¿qué es esto? Es como un pájaro negro queriéndose poner plumas de palomas, y queriendo ser una paloma, cuando en su naturaleza todavía sigue siendo un pájaro negro. En el lenguaje nuestro es como un zamuro que quiera ponerse plumas blancas para aparentar otro pájaro. Dice, ese es un engaño porque después de todo su naturaleza es naturaleza de zamuro. Amén. Su naturaleza es naturaleza de zamuro. ¿Qué hace con aparentar ser lo que no es? Este es el pensamiento del profeta. Es algo manufacturado, pero ve un pájaro en su naturaleza, no se preocupa por las plumas de otro. La paloma no tiene que preocuparse si va a tener plumas de paloma o no. Mientras su naturaleza sea de paloma, tendrá plumas de paloma. Amén. Ve esos hermanos que comenzaban con esos movimientos de santidad,
comenzaron a decir que las mujeres deben usar el cabello largo y las mangas largas hasta los puños, y los vestidos largos hasta abajo, y que no deben usar ninguna cosa. ¿Qué llegó a ser eso? Dice, eso llegó a ser una santidad de justicia propia. Esa es una santidad manufacturada. ¿Entiende usted? Ahora usted entiende que bajo un vestido largo hasta aquí y mangas hasta acá y todo eso se esconde mucho engaño. Amén. No estamos diciendo que una persona que se quiera vestir así por convicción no lo haga, es asunto de convicción. Pero cuando usted dice, mire hermano, aquí nadie venga si no hace así, usted no puede ser de Dios ni esto si no hace así, ¿qué está haciendo? Está estableciendo un legalismo, dice, esa es santidad manufacturada. Dice, fíjese lo que sucedió con la denominación. Ahora todos se cortan el cabello como los pentecostales, casi todos usan cosas lujosas. Mira, los pentecostales hacen años atrás que empezaron a hablar en contra de esas cosas, y ahora, ¿qué tenemos? Dice, el verdadero Hijo de Dios es un individuo entre otros individuos, pero es uno que ha nacido en el reino de Dios, porque sale de adentro para afuera, se vive automáticamente. Usted no le pide a una oveja que dé lana, o que la manufacture lana, no, la oveja no tiene que manufacturar lana. No va a decir, bueno, mi amo quiere que yo le dé lana, voy a ver si me pongo a trabajar para dar lana. No, la única cosa que esa oveja tiene que hacer es mantenerse como una oveja. Y la lana automáticamente aparecerá. Amén. Hermano, usted lo que tiene que hacer es mantenerse como un hijo de Dios, y automáticamente el Hijo de Dios dará fruto de hijo de Dios. Ahora usted puede procurar hacer muchas cosas y entaparar por acá y hacer por acá, o aún hacer muchas cosas en lo visible, pero si adentro no tiene usted esa naturaleza, tarde o temprano tiene que aparecer. ¿No es una gran advertencia para nosotros? Gloria a Dios. Amén. Así que dice, no estamos llamados a manufacturar frutos, estamos supuestos a producirlos automáticamente. Amén. Entonces dice, mientras usted sea un árbol de fruto de Dios, con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se vindicará a sí mismo. Dará fruto mientras la palabra de Dios esté allí. Amén. Entonces el Señor Jesús dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Así que usted no manufactura nada, usted no se llega a emocionar, usted simplemente actúa como usted es. Amén. Ahora otros van hasta que llegan a ser fanáticos, se van al otro lado y creen que porque brincan y saltan o reciben alguna sensación o emoción o hablan en lenguas o dan a una profecía, ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien. Dice, pero no es así, porque el Señor dijo, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, yo no profeticé, yo no hice esto, y Él le dirá, apartaos de mí, no os conozco. ¿Ve? Esa es la razón, dice Él. En lenguas, la evidencia, yo creo en hablar en lenguas, pero yo no lo tomo eso como la evidencia del Espíritu Santo. No, Señor, la evidencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Esa es la razón por la cual yo difiero con los hermanos pentecostales en esa manera. Si un hombre habla el Espíritu Santo y habla en lengua, dice, tienen el Espíritu Santo. Yo difiero con eso, porque eso no es señal de que tiene el Espíritu Santo, porque yo he oído a diablos hablar en lenguas. Amén. Amén. Yo he visto a indios que toman serpientes, se las enrollan y hacen ciertos bailes, etcétera, ahí en Arizona. ¿Ve usted? Y veo al sacerdote cómo se lanza y todo, y pone un lápiz en el suelo y escribe en una lengua extraña y luego la interpretan. Así que no me diga eso, yo soy muy viejo para eso. Amén. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, no por lenguas y emociones, por sus frutos les conoceréis. Así que es el fruto del Espíritu. Es Dios, dice, desenvolviéndose en humildad, en dulzura, en el diario vivir. Amén. Hay algo en un hombre que se mantiene con la palabra de Dios. Cada vez que ve la palabra,
Él la puntualiza con un amén. No importa lo que los demás pueden decir, Él la cree. Amén. ¿Ve? Entonces dice, cuando la gente se fanatiza, el diablo se mete entre la gente. Fíjese usted, es el negocio de Satanás hacer eso, porque él es un buen negociante. Entonces, él se mete entre la gente y les hace creer que tienen lo que buscan si tan solo brincan y saltan. Entonces, esa misma gente que brinca y salta, odian a su vecino. Entonces, decir que hablar en lenguas lo tienen no es correcto. Ahora usted puede hablar genuinas lenguas del Espíritu y con todo no tener el Espíritu Santo. La Biblia dice, si yo hablare con lenguas de hombres o lenguas angélicas y no tengo caridad, que es amor, de nada me sirve. Ahora, ¿qué es amor? Dios es amor. Dios es Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Ve usted por qué él usa ese texto aquí? Y si la Biblia dice eso, aunque hable con lenguas angelicales, etcétera, si no tengo amor, de nada me sirve. Llego a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que usted ve, eso no lo hace. Los metodistas dijeron, cuando empecé a gritar lo tuve. Dice, Los nazarenos cuando comencé a vivir así lo tuve. Dice, Los pentecostales cuando hablé en lengua, tampoco. Dios no desenvuelve en sensaciones. ¿Ve usted? Dice, simplemente humíllese y cualquiera lo verá. No procure inyectarlo con los pensamientos, no, con sus propios pensamientos, no. Es Dios, déjelo hacerlo a Dios. Amén. Así que, por ejemplo, dice, desde el Edén fue profetizado que vendría un Mesías. Desde el Edén. Fíjese, y fue profetizado el tipo de persona que sería. Dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a levantar un profeta como yo. Él sabía que el Mesías sería un profeta, el tipo de ministerio que le daría a Dios. Todos los profetas hablaron de él, hablaron en símbolos, sin embargo la gente que lo esperaba le pasó por encima, a algunos, y a otros les pasó por debajo. Amén. ¿Sí? Cuando dio tiempo para que llegara en la escena, la gente a quien fue enviado ya tenía su propia interpretación de cómo iba a ser y ya tenía su interpretación imaginaria. Recuerde, la Biblia nunca cambia. La Biblia es la misma. Esa es la razón por la cual digo en la Escritura, quédese con lo que está escrito. No le agregue a la Biblia su interpretación privada. Así que los metodistas y bautistas y pentecostales no procuren poner su interpretación diciendo quiere decir esto, quiere decir aquello. Ella quiere decir lo que dice exactamente. Amén. Ahora este Mesías que había sido profetizado, los profetas dijeron lo que era, pero cuando vino ya tenían su propia interpretación entre el pueblo. Y cuando él vino en una manera tan simple, en la simplicidad, hasta que todo el grupo religioso tropezó sobre él. Ellos dijeron muchas cosas, pero dice, él tenía que venir conforme a la Escritura. Pero cuando él vino, dice, ellos se habían formado su propia manera de cómo debiera ser. Entonces, ahí está. Todas las gentes, al hacer su propia interpretación, ¿qué es lo que hacen? Se desvían de la verdad. Ahora dice, cuando el Espíritu procuró presentar la verdad, no pudieron recibirla ayer. Dice, la misma cosa sucede hoy. Ahora, ¿usted entiende esa parte? Cuando el Mesías había de venir, de acuerdo con la Escritura, se apareció, y a ellos dijeron, no, si el Mesías viene, tiene que venir así, tiene que venir así, tiene que venir así. Cuando se apareció tan simple, la gente no le creyó. No es lo mismo que sucede hoy. La gente confunde al Señor con su palabra. Cuando decimos de Cristo, piensan simplemente en la personalidad e ignoran o pasan por alto que la persona no puede separarse de su palabra. Y cuando la Escritura habla de Cristo viniendo otra vez, ellos no saben, el mundo no sabe que Cristo, su venida tiene un triple propósito. Amén. Y que ya está aquí en su palabra, en un profeta. Pero vino tan simple y no vino a ninguna denominación ni a ningún grupo.
no le creyeron ni lo entendieron, no lo aceptaron. Entonces dice, ve, cuando Dios presenta la verdad, no la pueden creer, no la reciben. Dice, no quiero con esto ser duro, pero es lo mismo, dice, es la misma cosa. Lo complican tanto, y yo quiero decirles esto, dice, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas, pero no tiene nietos ni nietas. Cada hombre tiene que entrar por el mismo precio y venir por la misma manera. Como entró su papá, así tiene que entrar usted. Amén. Él era tan sencillo. Entonces por 4000 años, todos los profetas hablaron de él. David cantó de él. Y cuando vino, la gente tenía su propia idea de cómo debiera ser, qué es lo que debiera ser, cómo sería explicado. Lo dibujaron en cartas y saben, cuadros, todo. Y vino en una manera tan sencilla que arruinó su teología. Sin embargo, dice el profeta, vino de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿usted cree que Dios habló a través de los profetas? ¿Que el Mesías había de venir en cierta forma? Dice, ahí está. Amén. Era tan sensible, tan sencillo, que esos estudiantes lo tenían tan mezclado que lo pasaron por alto. Pero tú sabes, Jesús no vino contrario a la palabra, Él vino de acuerdo a la palabra, pero contrario a la interpretación que le habían dado. Él enseñó cosas que eran contrarias al sistema eclesiástico. Amén. Ellos dijeron, cuando el Mesías venga, va a venir al templo y va a decir, Caifás, he llegado. ¿Ves? Él vendrá con 1.000.000 de ángeles en un saludo especial y le dirá, aquí estoy, ustedes son mi gente. ¿Ves? Yo voy a convertir los corredores del cielo y los voy a traer acá. Estoy enviándole mi Mesías esta mañana. Ahí estará en el patio, espérenlo, doctor tal y tal. Tú serás el que debe sentarte en la primera fila para que me le des, usted sabe, la diestra y bienvenida. ¿No les parece que eso es un poquito como la gente cree que el Señor vendrá en este tiempo? Amén. Yo sé que suena raro, pero estoy procurando hacer un punto. Y esa es la manera como va a ser. Si no viene como ellos piensan, no es correcto, entonces lo llaman anticristo. Si no viene como ellos piensan, no viene. Y usted sabe, la próxima cosa que pasa es, está como a 1.000.000 de kilómetros de distancia de ellos. Por eso cuando Jesús los vio, le dijo, hipócritas, hijos del diablo, ustedes embellecen las tumbas de los profetas y sus padres los pusieron allí. ¿Cuántos hombres justos y profetas les envié a ustedes y ustedes los mataron a todos? Lo que ustedes llaman justos. ¿Ve usted? Lo que él llama justo, ustedes lo llaman fanáticos. Ellos creyeron que venía a su manera. Pero cuando vino Jesús, vino en un pesebre, nacido de una virgen, con un pobre carpintero, como el que hacía el papel de padre, de una muchacha desconocida. Eso era muy duro para esa gente tan pulido. Su ética y su educación no podía tragarse eso. Su interpretación de las escrituras, ellos no sabían nada de la verdadera interpretación. Sin embargo, la manera como vino era una así dice el Señor. Usted sabe, me da ganas de temblar, me hace temblar pensar que esto está ocurriendo de nuevo hoy, porque Dios no cambia. Es tan sencillo. Ellos no lo pudieron ver, pero ve, según la palabra de Dios, dio en el blanco, porque vino exactamente como Él dijo que venía, no por la interpretación de ellos que estaba equivocado. La interpretación que les fue entregado en el tiempo de Moisés, ellos la vieron mal. ¿Ve? La interpretación en el tiempo de Noé, para ellos estaba mal, pero Dios viene siempre de acuerdo a su palabra. Amén. Ellos creían que uno sin duda vendría con gran saludo de ángeles, pero vino en un establo. Vendría con la educación para ellos, dice, pero era ridículo para un hombre ordinario pensar que el Dios
Todopoderoso, el gran Jehová, quien era el dueño de los cielos y la tierra y de todo, no pudiera fijar un lugar para que naciera su hijo mejor que un establo de animales? ¿Cómo puede ser eso? Decía. Eso era Dios en simplicidad. Eso fue lo que lo hizo grande. La ética y la educación de aquel tiempo no se puede ni ayer ni hoy humillar suficiente para recibirlo así. No lo puede soportar. Pero Dios es tan grande que bajó a sí mismo y llegó a un establo así como un niño. Piénselo, no había lugar para él en el mesón y tuvo que ir al establo, a un lugarcito ahí metido en un cerro ahí, a donde la paja corriente fue su cama, la cama del Hijo de Dios. Amén. José, el hombre, no tenía conexión con ellos, pero era un hombre que tenía tal conexión con Dios hasta que Dios pudo hablarle a él. Amén. Pero hoy, dice, estamos tan vestidos de esos sistemas eclesiásticos que dice que nada puede ser hablado sino lo que ellos dicen y a lo que ellos pertenecen. Dice, no quiero ser muy duro y me imagino que mejor es dejar eso donde están. Yo creo que ustedes entienden lo que quiero decir. Pero un establo era una cosa ridícula para ellos. Ellos decían, no obtenemos récord en la vida a donde uno puede ser como él sin haber atendido a la escuela. Sin embargo, a la edad de 12 años estaba en el templo confundiendo a los sabios, sacerdotes y todo con su predicación. ¿Qué es esto? Dios escondiéndose en la simplicidad, escondiéndose en un establo, escondiéndose en un muchachito. ¿Ve usted? Dios se esconde en la simplicidad. Amén. Mire, dice él, hay cosas que me han sucedido que en verdad, como María y José, cuando le fueron dichas las cosas, su madre dice que guardaba las cosas en su corazón. Decían que ella era esta y aquella porque estaba en estado antes de que se juntara con José. Ella guardaba en su corazón eso. José sabía la cosa como era. Amén. Dice, mire, yo he estado en reuniones donde hoy decir, mira, usted fue un siervo de Cristo, tú no harías esto, no permitirías esto, aquello. Dice, él le dijo, yo sé lo que es. Entonces, lo que pasa es que cuando yo veo estas cosas, Dios me dice, quédate callado, no digas nada. Amén. ¿Cuánto me entienden? Dice, él guardaba secretos en su corazón igualito como cuando María y José guardaban secretos en su corazón. Dice, José sabía diferente, él sabe de quién era ese hijo. María sabía a quién pertenecía y Jesús sabía quién era su padre. Por eso le dijo a María, María, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Qué era eso? Dios escondiéndose en la simplicidad. Oh, bendito el nombre del Señor. Dios escondiéndose en aquello que el mundo consideraba como ilegítimo, como corrupción. Dios escondiéndose en esa corrupción de una semilla que se corrompe o que se pudre para luego dar vida. Amén. Dios escondiéndose hoy en una mujer que no hace más que lavar ropa para vivir, o en un hombre que para su trabajo tiene que llevarse la comida debajo del brazo, besar a su esposa y sus hijos y decirle hasta luego, y ese hombre ahí, Dios escondiéndose en ese hombre y haciendo algo que el arzobispo de la ciudad no sabe nada. Aleluya. Tú no le oyes a él tocar trompeta, pero de todas maneras está haciendo lo que Dios le diga, y de esa manera Dios recibe toda la gloria. Pero los simples oyen lo que hace ese hombre y se goza. Así que Dios estaba escondiendo en la simplicidad de un bebé, escondiéndose ahí en una familia común. Y todos los hombres poderosos y los eclesiásticos lo pasaron por alto porque estaba escondiendo en la simplicidad. Amén. Oh, pudiéramos seguir ahora con Juan el Bautista y ver cómo Dios lo levantó. Y cuando habla en Apocalipsis ahí, en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío. 712 años está hablando ahí de cómo iba a traer el mensaje a Jerusalén
y cómo iba a ver la voz de uno que iba a clamar en el desierto, preparando el camino para el Señor. El valle iba a ser exaltado y todo monte bajado, y todo lo torcido se iba a enderezar, y todo lo que no estaba liso se iba a alisar. Oh, pensaban ellos, ¿qué clase de hombre sería eso? Luego en Malaquías 3, el capítulo 3 dice, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y él preparará el camino para el Señor, a quien vosotros buscáis. Aleluya. Hablando de Juan, y aquí yo envío mi mensajero. Jesús habló de él y de ellos, si podéis recibir, aquel es de quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Pensar 700 años antes, él era el precursor delante del Mesías, y cuando vino en la escena en tal simplicidad, le pasaron por alto, no supieron quién era. Era el hijo de un sacerdote, y cuán ridículo era que no siguiera los pasos y oficios de su padre, volver al seminario. No, la obra de este hombre era muy importante. A la edad de 9 años fue hasta el desierto y lo perdieron de vista. Era tan simple. Cuando este hombre vino, no podían pensar que él era el que iba a hacer que las partes altas se bajaran y las partes bajas se levantaran y las cosas se enderezaran. No. Pero ¿qué pasó? Llegó el día en que este hombre sin educación, con una piel de camello se puesta encima, y vino desde el desierto ahí caminando y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Ustedes serpientes, ¿ustedes creen que porque pertenecen a esta organización o aquella son hijos de Dios o hijos de Abraham? Dios es capaz de hacer que esta piedra de ahí sacara hijos de Abraham si Él las quiere. Dijeron, ese no es el hombre. No lo sabemos que Él no es, pero era Él. Él estaba limpiando el camino. Él estaba enderezando lo torcido. Aleluya. Él estaba haciendo que los lugares altos se bajaran. Amén. Porque ellos miraban el símbolo en la manera como Dios estaba hablando. Él estaba hablando de vidas. Aleluya. Estaba haciendo que los hombres se humillaran. Él estaba ahí cortando todo, estaba hablando espiritualmente en cuanto a las vidas. Ellos estaban pensando que ese hombre iba a hablar y los montes iban a bajar y los valles iban a subir y los torcidos iban a enderezar. Él estaba hablando de la verdad de Dios en la vida de los hombres. Amén. Pero no estaban listos para recibirlo porque no vino a su organización. Vino de una manera tan sencilla, sin embargo, interpretando la escritura, y las cosas altas se llegaron a ser bajitas, pero ellos no quisieron aceptarlo. Hermano, dice el profeta, él los afeitó. Dice, les sacó el cuero. Los llamó generación de víboras, serpientes en la grama. Él dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en la candela. Amén. Ahí estaba, dice, enderezando los lugares torcidos y poniéndolos planos. Pero dice, la gente no captó eso. Pero fue exactamente como dijo la palabra. Lo pasaron por alto. Él dijo al profeta, no sea usted tan ciego como ellos. ¿Qué era esto? Dios, que es la palabra, escondiéndose en la simplicidad. Jesús le dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña que se mueve en el desierto? ¿Un hombre vestido de delicadas ropas con turbante y esas cosas? No, usted no puede buscar ese tipo de predicador. No, dice, él es un hombre diferente. Juan era diferente. Juan era el hombre que sabía blandir la espada con las dos manos en el frente de batalla. Que una vara movida del viento, a donde cualquiera pudiera decir esto. No, nada de eso. Pero dijeron, si no vienen todos los fariseos y saduceos, no sirve. Pero ve, vino de todas maneras. Él probó que tenía la evidencia de un profeta porque la palabra de Dios era con él. Y Jesús dijo, era más que profeta, porque era el mensajero, el profeta mensajero, aleluya, para el pacto. ¿Ve usted? Entonces él sirvió de puente para la ley y la gracia. Él era la clave de lo que había sido hablado. Por eso digo, si podéis recibir, él es aquel profeta del cual está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de mi faz. Amén. Bendito Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado y el tiempo está bastante corto y me temo que no puedo continuar. Quizás podemos terminar esto a la noche. ¿Cuánto me entienden? Esta noche vamos a tomar de nuevo a terminar esto, porque este mensaje tiene una parte muy interesante que quiero ver terminada. Y con la ayuda del Señor, esta noche lo vamos a terminar. Incline su cabeza y vamos a orar.
Gloria a Dios. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido dedicar al estudio de este precioso mensaje. Gracias, Señor. Muchas cosas hemos aprendido y muchas más tenemos que aprender. Ayúdanos, Señor, para que sigamos el molde que desde el principio has establecido en tu palabra, que te busquemos en la simplicidad. Ayúdanos, Señor, para que manifestemos la mansedumbre y humildad característica de los que son tus hijos, para que te hallemos también en esa simplicidad y humildad. Bendice a cada hermano que nos ha oído, aquí en el auditorio como en esta cinta, y sigue con nosotros, Señor, en la continuación de este mensaje a su tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado el día 16 de mayo del año 1971. Esperamos sea una revelación viva